importante hoy para nosotros como cristianos, sobre todo. Vamos a hablar de la identidad, ¿sí? Un tema que es importante hoy en día porque... Fíjate, después acá. Importante hoy en día porque vivimos en un mundo que no tiene identidad. Los jóvenes no tienen identidad, las personas generalmente siguen corrientes, ¿sí? Siguen a la masa. Lo que haga la mayoría está bien para ellos, ¿sí? Y no tienen identidad. Así que vamos a hablar un poquito de nuestra identidad como cristianos. Y al hablar de identidad tenemos que saber quiénes somos, ¿no? Para saber de identidad nosotros tenemos que conocer quiénes somos y a quién estamos sirviendo también, ¿sí? La palabra de Dios nos dice en Mateo 6:24: nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas al mismo tiempo, ¿sí? La mayoría de las personas, si vos preguntás hoy en día, ¿sí? ¿Por qué están en ese lugar que están? ¿O por qué ocupan el lugar que ocupan? ¿O por qué saben lo que saben? ¿Sí? Seguramente te van a decir que eso que han vivido, que eso que viven es gracias a su sabiduría, a su esfuerzo, a su inteligencia, a sus capacidades. Si no fuera por mí, si no trabajo no como. Siempre es por ellos, ¿no? O sea, todo es por ellos y gracias a ellos lo que sucede en su vida, ¿sí? Pero esas mismas personas, cuando viene una crisis en la vida de ellas, la confianza desaparece, ¿sí? Y empiezan a tener un estado de derrota, una crisis inesperada, ¿sí? Empiezan a tener un estado de derrota, perdiendo incluso su identidad, incluso algunos llegando a la depresión, ¿sí? La palabra de Dios, hay un capítulo de la palabra en Hechos 27 donde nos relata un hecho, ¿sí? Valga la redundancia de Hechos. Encontramos una historia que le sucedió a Pablo en Hechos 27, después usted lo lee en su casa, pues no lo vamos a leer acá muy largo, pero te lo voy a explicar, ¿sí? Pablo lo apresan y lo llevan, ¿sí? Es trasladado de Jerusalén a Roma, ¿sí? Se meten en un barquito, él y un montón de gente, ¿sí? Más de 200 personas eran en ese barquito, y se fueron rumbo a Roma, ¿sí? En el medio de ese viaje, resulta que fueron golpeados por un gran huracán, ¿sí? Y como consecuencia de esto, del huracán, de los vientos y qué sé yo, el barco queda a la deriva, ¿sí? Y pierden por completo el rumbo. Navegaban por el mar sin saber a dónde iban, ¿sí? Pero un ratito antes de que esto sucediera, los tripulantes, que eran romanos, ¿sí? Estaban muy seguros de lo que estaban haciendo. Estaban cumpliendo las órdenes de responsable del barco. Incluso antes de zarpar, Pablo les dijo que no era bueno que lo hicieran, ¿sí? Pero los romanos no escucharon a Pablo, hicieron como muchos hacen. No escuchen a su pastor. El pastor le dice, no es conveniente que vayas por este lado. Fíjate. Y uno como cabeza dura va y va por ese lado. Y se revienta los cuernos, como dice el pastor, ¿no? O sea, es importante que nosotros escuchemos la voz de nuestro pastor. Si los romanos hubieran escuchado la voz de Pablo y no hubieran zarpado en ese momento, no hubieran pasado todo lo que pasaron, ¿sí? Y a veces nosotros no escuchamos, queremos hacerlo a nuestra manera, con nuestro esfuerzo, con lo que nosotros pensamos, con nuestro intelecto. No importa lo que el pastor diga, no importa lo que la palabra diga, no importa lo que Dios me dice. Yo voy a hacerlo así, como los caballos voy enfilado, y no me importa cómo, ni cuándo, ni qué, pero tengo que cumplir mi propósito, ¿sí? Y entonces era así en esta época también sucedía, ¿sí? Muchas de las personas no escuchan la voz de su pastor, que les habla, que les aconseja, y después viene la tormenta. Pero cuando viene la tormenta sí vienen, ¡ay, pastor! No sabes lo que me pasó, ¿sí? Pero antes no escucharon, ¿sí? Lo interesante de esto es que luego de haber sido azotados por el huracán, luego que se desatara esta tempestad tan grande en el mar, la luna y las estrellas desaparecieron. Por eso esta gente no tenía rumbo, no sabía qué mirar, ¿sí? Lo que ellos confiaban, donde ellos estaban puestos su mirada, no existía ya. Entonces ellos estaban sin esperanza. Era un viaje sin destino para ellos, ¿sí? Era una catástrofe insólita, por él, porque Pablo ya les había dicho, pero ellos no escucharon, ¿sí? Una catástrofe insólita. No sé por qué me ocurre esto, pastor. No sé por qué me pasan estas cosas, pastor, ¿sí?
Pero bueno, pasan estas cosas porque no se escucha la voz de Dios, ¿sí? Entonces, como estos romanos no escucharon a Pablo, algunos cristianos tampoco escuchan a su pastor, tampoco escuchan al Señor, hacen lo que se les da la gana y después vienen y dicen, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué soy el mártir en el Señor? ¿Por qué sufro de esta manera? ¿Sí? Pero no se dan cuenta que antes hubo un cuidado, stop, ¿sí? En España, donde nosotros vivíamos, las calles no tenían semáforos, ¿sí? Tenían stop, ¿sí? Entonces vos llegabas a una esquina, si tenías un stop, obligatoriamente vos tenés que frenar en el stop, ¿sí? Y la gente frena en el stop, porque están acostumbrados a conducir de esa manera, respetan las señales de tránsito, ¿sí? En cambio, una vez yo me subí, cuando la calle no tiene stop, cuando vas en una calle que no hay stop, por más que no sea una avenida, en una calle común, seguís y no te para nadie, ¿sí? Y una vez yo, acostumbrada a manejar en Argentina, que uno frena en cada esquina porque no sabe lo que va a pasar cuando llega a la esquina, ¿sí? Una vez me subí al auto con una chica allá, que nació allá en la isla y estaba acostumbrada a manejar de esa forma. Claro, ella le daba de 40, 60, le metía en una calle común y yo estaba desesperada porque no frena la esquina. Pero no pasaba nada porque ellos respetan las señales de tránsito, ¿sí? Si alguien no respeta las señales de tránsito, seguramente se va a producir un accidente. Lo mismo pasa en el Señor. Cuando nosotros respetamos la palabra de Dios y lo que Dios nos dice que hagamos, nosotros podemos ir tranquilos, sin stop, ¿sí? Ahora, cuando el Señor nos pone un stop, más vale que frenemos, ¿sí? Cuando el Señor nos dice no, más vale que frenemos y cambiemos el rumbo, ¿sí? Volvemos a la historia de Pablo, de Hechos 27, ¿sí? Pablo, en ese momento de desesperación de las personas, imagínense usted la situación, porque ellos habían agarrado a Pablo, que era el capo mafia para ellos, de los cristianos, y lo llevaban apresado a Roma, y para los romanos era un triunfo enorme llevar a Pablo, ¿sí? Haberlo apresado y llevarlo a ese lugar para que lo azoten, para que le peguen, para que lo apresen, ¿sí? Para que todos los demás cristianos vean lo que le pasa a este líder, entonces los demás no van a dejar de hacer y predicar este Jesús, ¿sí? Que era el objetivo de ellos. Imagínense, iban todos en el barco, todos contentos, rumbo a cumplir su cometido. De repente un huracán les transforma la vida. De repente una tormenta vino y les transformó la vida, ¿sí? Como a muchos también les pasa, de repente alguna situación te transforma la vida, ¿sí? Y ahí es donde se ve la verdadera identidad cristiana. En esos momentos de desesperación, de derrota, de tormenta, de derrumbe total, ahí es donde se ve de qué estás hecho, ¿sí? En quién confías. Bueno, en ese momento, todos los soldados, sumidos en una absoluta desesperación, no comieron durante un montón de días, están en ayuno, están desesperados, pues no sabían qué hacer, ¿sí? En ese momento Pablo pasó a ser de prisionero, se convirtió en un líder, responsable de más de las 200 personas que estaban a bordo de ese lugar, ¿sí? de ese barco. Y a pesar de esta terrible tormenta que estaba sucediendo, Pablo era consciente de su identidad. Pablo sabía quién era y él tomó el liderazgo en ese momento de todas las personas que estaban en el barco, a pesar de que eran personas que no conocían del Señor, ¿sí? Porque ellos pensaban que ya se acabó. Todas las personas pensaban que su fin había llegado, que se iban a morir ahí, que se iban a morir ahogados, que el barco se iba a hundir, que bueno, anda a saber por cuántos días vamos a estar navegando sin rumbo, ya, y sin comida, y sin tomar, y ya está, nos morimos, ¿sí? Pero Pablo fue a la presencia, como cantamos recién, ¿sí? Y a la presencia del Señor, Pablo recibió una guía. Dios le dio una guía, ¿sí? Entonces Pablo les iba mostrando a través de esta guía que Dios le dio el camino por donde tenían que andar, ¿sí? Generalmente las personas cuando viven una vida fácil, sin problemas, sin preocupaciones, ¿sí? Se olvidan de su identidad, no piensan realmente en quién son, siguen adelante, total les va bien, ¿sí? Y las personas generalmente viven una vida destinada a satisfacer sus propios deseos, ¿sí? La persona solamente se enfoca en lo que ella quiere y dónde va, no le importa más nada. Esta sociedad es así, es muy individualista, muy egoísta, solo miran por ellos, lo que les importa a ellos y nada más. Si tengo un alfajor no lo comparto, me lo como yo solo, ¿sí?
Es así como piensan muchos en esta sociedad. Pero esos deseos que tienen, esa fuerza por la que trabajan y se empujan y se empujan y se empujan, que son sus propios deseos, ¿sí? Sus propios deseos egoístas y personales, cuando algo se derrumba en esos deseos que ellos tienen, sus vidas se naufragan, sus vidas se derrumban automáticamente, porque todo lo que ellos anhelan y desean, como no lo pueden alcanzar o pasa algo que se interpone a esos deseos, piensan que no sirven para nada, ¿sí? Entonces dicen, ¿por qué? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Por qué vivo? ¿Hacia dónde voy? Y empiezan unas situaciones en la vida de las personas que no saben realmente, empiezan a ir sin rumbo en la vida, ¿sí? Entonces, como les dije antes, en esos momentos de desesperación, en esos momentos de tormenta, es importante estar seguros de quiénes somos. Nosotros tenemos que saber bien quiénes somos, ¿sí? Evidentemente los hombres que estaban en el barco con Pablo no estaban seguros de sus identidades, ¿sí? No sabían quiénes eran, ellos vivían por sus propios deseos y su propio egoísmo, ¿sí? Entonces cuando vino la tormenta, ellos se desesperaron, no supieron cómo actuar ante la tormenta, ¿sí? Porque ya su objetivo de ir a Roma se había roto porque había una tormenta en el medio. Entonces ellos no supieron qué hacer, ¿sí? El temor se apoderó de ellos a tal punto, como les dije antes, que ellos no podían ni comer ni dormir, ¿sí? Ellos no comían ni dormían de la desesperación que tenían. ¿A cuánto les ha pasado que algún problema no los ha dejado dormir? ¿Sí, no? Bueno, hoy vengo a decirte dormir tranquilo. Pero en medio de todo ese lío tremendo que sucedía, ¿sí? La gente desesperada, gritando, nos vamos a morir, no vamos a llegar a ningún sitio, ya Roma está muy lejos, no sabemos ni dónde estamos, ¿sí? Ya está, es nuestro fin. Pablo se levanta. Y en Hechos 27, del 23 al 25, dice esto. ¿Por qué esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante el César. Y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, y así será como me ha dicho. ¿Sí? En medio de ese caos, Pablo les dice a ellos, no tengan miedo, Dios me dijo que nadie se va a morir, ¿sí? Pero lo más importante que él dijo hasta el principio de estos versículos, que él declara su identidad. Pablo declara acá su identidad, él sabe quién es. Imagínense que él era el preso en ese momento. El que menos tenía derecho a hablar en ese momento era Pablo en ese lugar. Porque él era el preso, era lo último, era el que era condenado, ¿sí? Y sin embargo él se levanta y dice que él fue a la presencia de Dios y que él a ese Dios le pertenece y le sirve, ¿sí? Eso es lo que dice Pablo. Entonces Pablo nos dice que su vida le pertenece a Dios. Y cuando nosotros sabemos que nuestra vida le pertenece a Dios en su totalidad, déjame decirte esto y voy a decirlo otra vez, en su totalidad, ¿sí? No solo tus problemas le pertenecen a Dios, tu vida en su totalidad, tu tiempo, tu esfuerzo, todo. Ahora lo vamos a ver en otro versículo, ¿sí? Pero es tu vida en su totalidad, no solamente Dios cuando tenés problemas, acordate de mí por esto. No, es tu vida en su totalidad, ¿sí? Entonces Pablo estaba completamente convencido de que su vida se encontraba bajo la soberanía de Dios. Yo te quiero hablar un poquito de esto, de la soberanía, ¿sí? ¿Qué es tener un Dios soberano? ¿Sí? ¿Cuántos saben que tenemos un Dios soberano? ¿Cuántos han escuchado que Dios es soberano? ¿Sí? Bien, la soberanía de Dios se refiere a que Dios tiene suprema autoridad, ¿sí? Y tiene control absoluto de todas las cosas que existen. Te lo voy a repetir. La soberanía de Dios significa que Dios tiene suprema autoridad y control absoluto de todas las cosas que existen. Amén. Decídelo al lado. Dios tiene autoridad, y control absoluto, de todas las cosas. A ver si se lo cree. Imagínate, desde la creación misma del universo hasta los eventos más insignificantes de nuestras vidas, nada se escapa al dominio de Dios. Nada se escapa al dominio de Dios. Él es supremo,
Él es soberano, está por encima de todo y tiene el control absolutamente de todo, siempre y cuando nosotros le dejemos tomar el control. Porque si va a ser por tu esfuerzo, seguirlo haciendo con tu esfuerzo. Si va a ser con tu fuerza, seguirlo haciendo con tu fuerza. No esperes que Dios te dé cuando vos estás empeñado, que es así, ese camino. No es como Dios dice, no es como la palabra dice. No es como me enseñaron en la iglesia. Es de esta forma que yo pienso que es. ¿Sí? Así nunca va a suceder, que Dios tome el control de tu vida. ¿Sí? Y que sea el soberano en todas las cosas. Hay un versículo en la palabra de Dios que afirma, Dios dice que es soberano, para que vean que no lo digo yo sola, Él también lo dice. Isaías 46, del 9 al 10, en la Nueva Versión Internacional vamos a leer este versículo. Dice así Dios: yo soy Dios, y no hay Dios, y no hay otro igual a mí. Yo anuncio el fin desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no ha sucedido. Yo digo, mi propósito permanecerá de pie y llevaré a cabo todo lo que me propongo. Amén. Entonces, déjame decirte una cosa. Si Dios te dijo que va a hacer algo en tu vida, déjalo que lo haga. Amén. Déjalo que lo haga. No sigas vos esforzándote a hacerlo vos mismo con tus fuerzas. Déjalo a Dios que lo haga. Dale el lugar al soberano, al que tiene el control de todo, al que anuncia el fin desde el principio, al que sabe todo, al que sabe todavía lo que no sucedió. ¿Sí? Dale el control a Él. ¿Sí? Volviendo al barquito de Pablo, los tripulantes, como les dije, no tenían identidad, no sabían quiénes eran. ¿Sí? No conocían la esperanza eterna que Pablo sí conocía. ¿Sí? Pablo sabía perfectamente que él podía tener esperanza en Jesús. Pablo sabía perfectamente de dónde venía, por quién vivía y hacia dónde iba su vida. Pablo sabía perfectamente cuál era el rumbo, ¿sí? Y esta era la fuente de su confesión, el Dios a quien sirvo y de quien soy. El Dios a quien sirvo y de quien soy, ¿sí? Nosotros muchas veces entregamos a Dios solo una parte de nuestra vida, no nuestra vida entera, ¿sí? Por eso la mayoría de las personas que viven por sus propios esfuerzos, por su propia inteligencia, por sus propias capacidades, porque yo lo hice, porque gracias a mí, porque si yo no hubiera estado en ese lugar, porque si yo no hubiera hecho esto, porque si yo, llega el momento de la tormenta y se derrumban totalmente, ¿sí? Comienzan a buscar la solución de sus problemas justamente su propia fuerza. En vez de acudir a la fuente, al soberano, empiezan a dar vueltas, ¿sí? Y con su propia fuerza quieren hacer lo que prácticamente es imposible. Es como que estos hombres quisieran detener el huracán. Era imposible que lo hicieran, ¿sí? Si no encuentran la solución por su propia fuerza, ahí viene el desánimo. Ahí viene, no voy más a la iglesia. Ahí viene, Dios no me ayuda, ¿sí? Qué caraduras que son, che, déjame decírtelo, Porque por un lado no le das a Dios el 100% de tu vida y por el otro te vas ofendido de la iglesia porque Dios no te ayudó. Mientras vos le diste el 10, el 15 y lo demás lo hiciste con tu fuerza. Y lo demás lo hiciste con tu intelecto, con tu razonamiento. ¿Sí? Porque la palabra de Dios no es tan así. Porque es antigua. Ahora no pasa nada si hacemos esto en estos tiempos modernos. ¿Sí? No es así como funciona. La palabra de Dios es una y se cumple. Ayer, hoy y siempre. ¿Sí? No es los tiempos modernos. Eso no cambia. La palabra no cambia. La sociedad cambia. La palabra no cambia. ¿Sí? Entonces, así como Pablo confesó estar bajo el señorío del Señor, estar bajo la soberanía absoluta de Cristo, ¿sí? También nosotros tenemos que decidirnos a esto. Tenemos que servir solo a Jesús. Dejar de servirle a nuestros deseos, a nuestro propósito personal, sino al propósito mayor, que es el propósito de Cristo, ¿sí? El Señor nunca nos va a obligar a nada, ¿sí? El Señor siempre nos da la libertad de elegirnos. Así somos los seres humanos, así fuimos creados, con libre elección y razonamiento. El Señor nos hizo así, de esa manera. Nosotros podemos decidir qué hacer, ¿sí? Por eso algunas personas viven una vida tremendamente poderosa en Cristo y otras viven una vida totalmente desahuciada en Cristo, ¿sí?
Les voy a dar un ejemplo, a ver. ¿Quiénes van al gimnasio acá? Bueno. Pase Lumila que va al gimnasio. Yo sé que Lumila va al gimnasio y es muy dedicada. ¿Quién no va al gimnasio? Bueno, pase Bauti que no va al gimnasio. Pase. Bueno, Lumila va al gimnasio. ¿Sí? Si Lumila seguramente hace así, Lumila. No se nota. No se nota todavía tanto, bueno, pero seguramente se irá para arriba el brazo, ¿no? Para abajo no se va. Pero Bauti capaz que hace así, el brazo se le baja, ¿no? Bueno, Lumila va al gimnasio, se dedica al gimnasio y ella, cuando llega a su casa, también se alimenta conforme a lo que ella necesita para que su esfuerzo en el gimnasio sea considerable. Entonces, Lumila tiene una vida dedicada al 100% a esto, ¿sí? Para ella tener músculo, para ella crecer en esto. Ella tiene total conciencia de lo que tiene que hacer, lo que tiene que comer, lo que tiene que desayunar, ¿verdad? ¿Es así? Bien. Bueno, en cambio, Bauti, ponele que vaya al gimnasio de vez en cuando, vamos a poner un changüí, ¿sí? Entonces, él dice, como voy al gimnasio, hoy fui al gimnasio, entonces hoy me puedo comer una pizza, porque hoy fui al gimnasio. Y me puedo comer un helado, me habilita, ¿sí? Así son muchos cristianos, no están al 100%. Dicen, como hoy vine a la iglesia, estoy habilitado a pecar, estoy habilitado a mentir, estoy habilitado a criticar, estoy habilitado a... ¿no? Entonces, esta idea de cristiano a nosotros no nos sirve, no es un cristiano verdadero. Es una persona que aparenta, como el que aparenta ir al gimnasio y tener una vida saludable. Porque él piensa que ir al gimnasio, no es por vos, no es un personaje, son ejemplos nomás. Él piensa que ir al gimnasio lo habilita a él a comer cualquier cosa. En cambio, ella sabe que yendo al gimnasio tiene que tener también una vida fuera del gimnasio, disciplinada, para que eso que hace en el gimnasio tenga su fruto. ¿Se entiende lo que digo? Gracias, chicos. Un aplauso para los chicos. Y para los que van al gimnasio también. Entonces, se entiende, ¿no? Muchos piensan que por venir un domingo a la iglesia o ir a una célula a la semana es suficiente para que estén habilitados a hacer cualquier cosa que se les ocurra. Ya tengo mi cuota espiritual, ¿sí? Ya está. No importa lo que yo haga fuera de la iglesia, como que no importa lo que yo haga fuera del gimnasio, no importa lo que yo haga fuera de la iglesia, ¿sí? Total, ya cumplí, ya fui, ya escuché, ya levanté las manos y adoré. Es suficiente. No están al 100%. No pertenecen al 100%, no sirven al 100%, no permiten que Dios sea el soberano en sus vidas al 100%, solo una parte. Entonces las cosas, no esperen que les vayan bien al 100%, según lo que ustedes den, es lo que reciben. Si ustedes dan por un 10, van a recibir por un 10. Si ustedes dan por un 90, van a recibir por un 90. Si ustedes dan por un 100, van a recibir por un 100. ¿Sí? Eso es lo que la palabra nos enseña. Como les dije, Dios no nos obliga a ir al gimnasio. Tampoco nos obliga a venir a la iglesia. Uno lo hace porque lo desea, porque quiere estar, porque quiere ser parte, ¿sí? La palabra de Dios nos dice en Apocalipsis 3:20, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Dios, como les dije, el Señor Jesús no nos obliga. Es total y absolutamente una decisión personal. Aceptarlo en nuestro corazón y servirle también. Es una decisión personal, ¿sí? A través de nuestras actitudes es que nosotros le abrimos la puerta. No se olviden que la palabra dice que Él llega ahí, toca. Él llega y toca. ¿Está en vos abrirlo o no? Es pura y absolutamente tu decisión abrirle o no. Si le abrís, yo te aconsejo que le abras el 100%. Que no dejes entrar al Señor solo a la sala de tu casa. Déjalo que vea el baño. Déjalo que vea tu habitación. Déjalo que abra el ropero, se caiga toda la ropa. Déjalo que vea todo. Déjalo que vea tu inmundicia. Déjalo que vea tu suciedad para que Él la limpie. No le abras solo una parte de tu vida a Cristo, ¿sí? Pero como les digo, esta decisión es total y absolutamente personal. Seguir a Cristo es personal. Servirle a Él también es una decisión personal.
¿Cómo nos damos cuenta de que una persona es como Pablo? Bueno, justamente por sus actos, por sus frutos los conoceréis, ¿sí? Nosotros a través de nuestras actitudes abrimos esa puerta a Cristo, le damos la entrada a nuestro corazón, a nuestras vidas, y a través de nuestras actitudes también lo dejamos que Él haga. Jesús no es un ocupa, ¿sí? Jesús quiere que vos tomes esa decisión. Él no te obliga a tomarla, Él te invita a tomarla, ¿sí? Y vos sos el que decidís qué hacer con eso que Él te quiere dar, que es un montón, ¿sí? El creador del mundo, el rey del universo, vino a este mundo, tomó forma de siervo, fue a la cruz, murió por tus pecados, se rasgó el velo, te abrió la puerta a la presencia, que eso antes no existía en el mundo. Las personas no tenían acceso a la presencia de Dios, como cantamos esta canción recién, no tenían acceso a la presencia de Dios todos los días de la semana, de las 24 horas del día. No podían hacer eso una vez al año, y solo los sacerdotes. Nadie más podía entrar a la presencia. Nosotros tenemos ese privilegio hoy en día gracias a que Jesús murió en la cruz. Y encima Él nos invita. Yo si fuera Él, gracias que no soy Jesús. Diga, gracias que la pastora no es Jesús. Porque vendría con el martillo a darle coscorrón a todo. No te invitaría, pasá, una patadita. Adentro, ¿sí? Pero bueno, no se puede, ¿sí? Dios nos invita y no nos obliga. Entonces, Pablo había tomado la decisión de servirlo. Ustedes saben quién era Pablo. Pablo era un perseguidor de la iglesia. Y de repente un día en el camino se encuentra con Jesús, se queda ciego y ahí empieza su proceso. Después recobró la vista, ¿no? Pero ahí empieza su conversión. Pablo de Tarso. Él conocía al Señor. Él sabía que no tenía nada que temer aún en medio de la tormenta, del huracán, de estar sin rumbo, de que su vida parecía no tener retorno, de que se iba a morir, de todo eso. Él sabía en quién confiar, ¿sí? Porque él se encontraba bajo la soberanía de Dios, ¿sí? Y a pesar de estar preso, Pablo, porque estaba preso en una situación caótica, preso y a punto de morirse, imagínense, ¿sí? Él sabía en quién confiar, ¿sí? Pablo estaba seguro bajo las alas del Señor. No importa lo que estés pasando, no importa lo que suceda en tu vida hoy. Si vos entregás el 100% y te pones el 100% bajo la soberanía de Dios, dejás que Dios te guíe a través de tu palabra, dejás que Dios te guíe a través de sus pastores, entonces Dios va a hacer tremendas cosas en tu vida. Amén. Y nosotros que somos miembros de una iglesia, ¿sí? Tenemos que tener en claro que estar en la iglesia, que estar en la casa de Dios, ¿sí? Tiene que ser al 100%. Tiene que ser como Mila que va al gimnasio y entrega al 100%. No solo cuando está acá, sino cuando está afuera también. Entonces, no solo cuando estás acá, sino cuando nadie te ve. Ahí está el verdadero cristiano. Cuando nadie te ve. ¿Qué haces cuando nadie te ve? Te metes en las redes, mentís, criticás, murmurás, pecás, ves cosas que no tenés que ver, haces cosas que no tenés que hacer. ¿Qué haces cuando nadie te ve? Entonces es muy difícil hoy en día, porque hoy en día las personas hacen esto, en las iglesias estoy hablando, ¿sí? Van a una iglesia, se congregan, todo bien, viene la crisis, ¿sí? No saben cómo superar esa crisis, entonces se van y la culpa es del pastor y de los líderes. Siempre la crisis es culpa nuestra. Nosotros ya estamos acostumbrados a que nos digan que las crisis de ustedes son culpa nuestra, pero bueno, no pasa nada, yo tengo identidad, sé quién soy. Yo sé que no es mi culpa, ¿sí? Entonces empiezan a ir de iglesia en iglesia, ¿sí? Porque acá tuve una crisis y me voy, porque la culpa es del pastor. Entonces me voy a otra iglesia. También tengo otra crisis ahí, la culpa del pastor, me voy. Y así andan todo el tiempo de iglesia en iglesia, de iglesia en iglesia. Nunca crecen. Déjenme decirle algo. Ir de iglesia en iglesia no hace que tu vida cristiana crezca, ¿sí? Porque estás todo el tiempo recibiendo de acá, de allá, de acá, de allá, de allá. Es lo mismo que tu hijo, ¿no? Que un día venga a tu casa y sea tu hijo, y otro día se va y es el hijo del vecino, y otro día, como no le gustó lo que el vecino le dijo, se va al vecino a dar la vuelta, y está un tiempito ahí porque lo tratan bien y le gusta, pero después no le gusta algo que le dijo ese vecino y se va a otro vecino, y así empieza a ser hijos de todos los vecinos de la cuadra, de toda la manzana. No le alcanza a la ciudad, se tiene que ir a otro lado porque ya es demasiado, ¿sí? Porque siempre hay algo, ¿sí? Como dice el pastor, la iglesia perfecta no existe. Vos tenés que ser tu iglesia perfecta a través de tu relación con Jesucristo, ¿sí? Entonces,
nosotros tenemos que servir al Señor. ¿Cómo servimos al Señor? En el lugar donde nos congregamos, ¿sí? O sea, ¿qué servir al Señor en el lugar donde nos congregamos? Que si yo invito a alguien a que acepte a Cristo, lo invito a que venga a mi casa. No lo invito a que vaya a la casa del vecino, ¿sí? Le digo, no, aceptá a Cristo, vení. Está bien, todos somos iglesia, pero yo donde estoy sirvo, ¿sí? Mi casa la limpio yo, y está limpita en mi casa, no voy a limpiar la casa del vecino, ¿sí? Entonces yo sé cómo está mi casa, sé a quién invitar a mi casa. Estoy segura de que el que viene a mi casa la va a pasar bien, estoy segura de que le van a enseñar bien, porque yo sé lo que hay en mi casa. Lo mismo sucede en la iglesia, ¿sí? Entonces es importante esto, que nosotros empecemos a servir a Cristo al 100%, dejar que Él sea el soberano en nuestras vidas, ¿sí? No buscar fama, no buscar reconocimiento, no buscar posición social, no buscar absolutamente nada. Pablo no buscaba nada de esto. Pablo solo quería servir a Dios y a su reino, nada más que eso, ¿sí? La palabra de Dios nos dice en Deuteronomio 6:5: y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas, ¿sí? Esto lo vuelve a repetir Jesús también en el Nuevo Testamento, pero en Deuteronomio nos dice esto el Señor, que nosotros tenemos que amarlo al Señor. ¿Cómo? Con todo nuestro corazón, o sea, con todo lo que sentimos, con toda nuestra alma, con todo lo que pensamos y con todas nuestras fuerzas, con todo lo que tenemos, ¿sí? Lo que siento, lo que pienso y lo que tengo al servicio de Cristo. Mi coche al servicio de Cristo. Mi tiempo al servicio de Cristo. Mi vida al servicio de Cristo, ¿sí? Así es como Pablo vivía. Así es como los verdaderos cristianos debemos vivir. Porque si no pasa esto, estás con un pie en el mundo y un pie en Cristo. O sea, es imposible que sucedan las cosas que Dios quiere que sucedan cuando no estás. No te olvides el versículo que leímos al principio: nadie puede servir a dos señores, porque vas a amar a uno y aborrecer a otro. Es inevitable que suceda esto. No podemos estar con Dios y con el enemigo al mismo tiempo. Es así como sucede. Estás al 100% con Dios o no estás al 100% con Dios. Si no estás al 100% con Dios, ese porcentaje que dejas fuera de Cristo lo va a tomar el enemigo. Y ahí va a ser desastre, porque sabemos que Él vino a robar, matar y destruir, ¿sí? Entonces, los que sí tomamos esta decisión, no solo de abrirle la puerta a nuestro corazón a Cristo, sino de servirlo con todo lo que somos, con todo nuestro pensar, con todo nuestro decir, con todo nuestro hacer, con todo lo que tenemos. Sabemos de quién viene, sabemos quiénes somos, sabemos quién nos lo dio, sabemos que Él es el soberano, ¿sí? Cuando estamos en esta situación de entregar el 100% a Cristo, no importan las situaciones que vengan a tu vida. Pueden llegar a ser adversas, pueden llegar a ser negativas, ¿sí? Pero no importa, porque vos sabés a quién servir, vos sabés a dónde estás enfocado, vos sabés que el objetivo principal es Cristo. ¿Y qué me importa? Yo muchas veces lo digo en academia, todos vivimos problemas y dificultades, yo también vivo problemas y dificultades, pero cuando a mí me viene un problema en mi vida siempre lo comparo con la eternidad, ¿sí? Entonces, ¿qué es esto al lado de la eternidad? No es nada esto al lado de la eternidad. Entonces retomo mi identidad y sé quién soy y a quién sirvo, ¿sí? Pero muchos tienden, como les digo hoy día, a servirse a sí mismos. Entonces, vienen a la iglesia con esta pregunta: ¿y yo qué gano? Vamos a evangelizar: ¿y yo qué gano? Vamos a academia bíblica: ¿y yo qué gano? Vení a limpiar la iglesia: ¿y yo qué gano? ¿Y yo qué? ¿Quién me da a mí? ¿Quién me devuelve a mí el tiempo que puse en la iglesia? Más de 100 veces acá y arriba, ese soy yo. Vas a recibir lo que das para Cristo, ¿sí? Amén. Entonces, lamentablemente vivimos con un cristianismo centrado en su propio egoísmo, no centrado en Cristo. Se corrió el centro, ¿sí? Entonces es difícil a veces encontrar cristianos al 100% en el Señor. Lo que yo te invito a que hagas una pregunta: si estás viviendo tu vida consagrada a Dios, si estás usando a Dios para tu propósito personal, ¿sí? Porque puede ser que hace muchos años que vengas a la iglesia, no hace falta que seas nuevito, pero igual seguís usando a Dios para tu propósito personal.
Es lo que yo quiero, mi meta es mi cosa, no miro al otro, no me importa el otro, no me importa servir, no me importa nada, solo soy yo, mi necesidad, mi problema, mi llanto, mi angustia. ¿Sí? Entonces yo te invito a hacerte esta pregunta en tu corazón, ¿sí? ¿Sirvo a Dios o uso a Dios? ¿Sí? Déjame decirte que son cosas muy diferentes servir a Dios que usarlo, ¿sí? Así que vamos a reflexionar sobre esto es personal tuyo, y vivir para Él significa que yo me sacrifico para el reino de Dios, ¿sí? Para el reino de Dios y la justicia. ¿Cuál es la justicia del reino de Dios? Es predicar las buenas nuevas, predicar el evangelio a las personas, es hablar de Cristo, ¿sí? Porque los verdaderos hijos de Dios son los que se esfuerzan, ¿sí? Los que dicen, voy a hacer que las personas conozcan y que tengan esto que yo tengo, de esta agua que yo bebí, yo quiero que beban los demás. A mí me hizo bien, yo quiero que también el otro la tenga, ¿sí? En cambio, los que usan al Señor solo les importa gozar de los beneficios de Dios, ¿sí? No piensan en el reino de Dios, no piensan en la justicia de Dios, solo piensan en sí mismos, en recibir, en sus problemas, ¿sí? En lo que pueden recibir de una forma egoísta. Entonces, ahí es donde la persona pierde totalmente su identidad, a pesar de venir a la iglesia, ¿sí? Porque no sabe quién es y no sabe a quién sirve, porque se sirve a sí mismo, ¿sí? ¿Saben cuál fue la chispa de la iglesia primitiva? Esto lo hablamos el otro día con los líderes. Cómo esas personas sin un Nuevo Testamento salieron a predicar de Cristo, ya no tenían a Cristo, de repente vino el Espíritu Santo, fue todo un tremendo, eso fue un poder tremendo que cayó, nadie entendía nada, nosotros tenemos la palabra, hoy entendemos lo que hacemos, ¿sí? Pero en ese momento era todo muy, muy tremendo lo que pasaba. Pero ¿saben cuál fue la chispa de esos hombres? ¿Saben por qué esos hombres salieron? Porque ellos no temían ni a la muerte para hacer lo que hicieron. Ellos tenían identidad, ellos sabían lo que tenían que hacer, ellos sabían que tenían que decirle al mundo que Cristo había venido para salvarlos. Ellos tenían el propósito bien claro en sus vidas, no andaban sin rumbo, no importaban las tormentas, dieron su vida por su causa, dieron su vida por su causa. Y nosotros a veces porque llueve no vamos a la iglesia. Pero queremos que nuestra sombra sane como la sombra de Pedro. Complicado. Pedro murió crucificado. Tuvo persecución. Él dio su vida entera a Cristo. ¿Sí? El 100%. Dejó que Cristo fuera el soberano. Entonces, cuando vos no sabes quién sos, te olvidás de tu identidad, evidentemente te da igual predicar a Cristo o no. Te da igual tener al lado una persona sufriendo y no decirle nada. Te da igual tener a alguien que sabe que se va al infierno y no decirle nada. Te da absolutamente igual, porque es tu problema, es tu necesidad, es tu propósito, eso vos y vos y vos y vos. ¿Sí? Pablo tenía súper clara la identidad en el Evangelio. Pablo sabía que tenía que predicar. Pablo predicó en el medio del huracán. Pablo iba a llegar a Roma, iba a seguir predicando de Cristo, no se iba a callar, porque él sabía quién era y a quién servía, ¿sí? Pablo tenía un propósito claro, tenía una razón de vivir, tenía un valor de la vida, que era en Cristo, ¿sí? Entonces el propósito, la razón y el valor de nuestras vidas tienen que estar enfocados en servir al Señor. Porque si no, nos va a pasar como a esta gente. Cuando vengan las tempestades y los problemas, nos van a hundir, no vamos a saber por dónde agarrar, ¿sí? No vamos a saber para dónde ir. De repente estás allá arriba y caes, porque no tenés identidad, no sabes quién sos, ¿sí? Pablo la tenía clarísima, quién era y a quién servía. Es más, lo dijo, Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, es la frase, yo creo, para decir que Cristo es el soberano. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, ¿sí? Solo Dios tiene el poder para salvar al hombre, ¿sí?
Los que sirven al Señor nunca van a ser defraudados. Déjame decirte que no importa cuál sea la situación en la que estés pasando hoy, o estés arrastrando quizás una situación grande, difícil, ¿sí? Dios siempre, siempre va a ayudarnos. Y en este punto Pablo es que se mostró diferente a los demás, en que él confiaba el 100% en el Señor, en que él tenía su vida el 100% en Cristo, ¿sí? Y a pesar de estar en medio de la tempestad, él se detuvo y se fue a la presencia. Se detuvo y se fue a la presencia. Mientras que quizás algunas personas, en vez de en medio de su problema y su dificultad, detenerse a ir a la presencia, empiezan a buscar y hacerlo con sus fuerzas, y hacerlo con su fuerza, 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 y hacerlo con su intelecto, y hacerlo con sus capacidades. Y no van nunca a la presencia. Entonces viven una vida sin rumbo otra vez. ¿Sí? Pablo, al ir a la presencia de Dios, le dijo a esta persona: su vida no corre ningún peligro. ¿Sí? Vamos a ir a una isla, quédese tranquilo. Dios me dijo que le va a guardar la vida a todos. ¿Sí? Él sabía en quién confiar, él sabía dónde ir en el momento de la dificultad, ¿sí? Y nosotros es importante que conozcamos nuestra identidad si queremos ser mensajeros de esta esperanza que Pablo es. Miren, la iglesia llega a Roma gracias a que Pablo llegó a Roma. El evangelio fue predicado en Roma gracias a que Pablo fue a ese lugar. Pablo tuvo muchos viajes. Gracias a todos esos viajes Pablo hizo, el evangelio se empezó a expandir, ¿sí? Por el mundo entero. Entonces Pablo empezó a ser un mensajero de esperanza. En ese momento de la tempestad y del huracán, Pablo fue un mensajero de esperanza. En Roma, ante el César, Pablo fue un mensajero de esperanza. ¿Sí? El otro día escuchaba el testimonio de un chico que había ido a un país donde los cristianos son asesinados. ¿Sí? Donde no se puede ser cristiano, donde no se pueden reunir, donde no pueden llevar su Biblia, donde no pueden decir abiertamente que son cristianos. Ellos fueron a ese lugar a evangelizar como misioneros, salen de ese país, cuando llegan a un control muestran los pasaportes y antes de pasar al lugar donde es internacional, uno muestra el pasaporte y pasa del aeropuerto internacional, ya no está en el país donde estaba. Entonces antes de pasar al lugar internacional llega un comandante de ese país y les pregunta si eran cristianos. Ustedes imagínense, eran dos, matrimonio creo que era. Dos personas cristianas que están en un país donde los cristianos son asesinados y antes de salir de ese país le hacen esta pregunta. Así estaban los dos. ¿Qué digo? Dice el hombre. ¿Qué digo, Señor? ¿No? Todo en su pensamiento. Si digo que soy cristiano, es muy probable que me lleven y me maten. Pero si digo que no soy cristiano, te estoy negando. Y yo no quiero hacer eso. Y así como Pablo no negó, este hombre tampoco negó. Y le dijo: sí, somos cristianos. A pesar de que podían haber sido asesinados en ese mismo momento. Porque así es la ley de ese país. Y el comandante los aparta y les dice: yo también soy cristiano, no digan nada. Pasen. Y los llevó a la zona VIP y estuvieron ahí recibiendo del soberano. Amén. Por no negarlo. ¿Cuántos de los que están acá hubieran dicho: no, yo no? Como Pedro, ¿no? Yo no lo conozco, yo no sé quién es. Jesús, nunca escuché ese nombre en mi vida. ¿Sí? Y lo niegan por 2 pesos. Y sin embargo, esta gente, su vida, como los de la iglesia primitiva, como Pablo, y esa es la clase de cristianos que agradan a Cristo. 100% entregados a Él, 100% entregados a su soberanía. ¿Sí? Para ser mensajeros de esperanza. ¿Cuántos quieren ser mensajeros de esperanza en esta tierra tan desolada? ¿No? Hay mucha desesperanza hoy en día, en el mundo entero. En tu cuadra, en tu barrio, en tu familia. Hay mucha desesperanza. Y vos tenés que ser el mensajero de la esperanza. El mensajero de Cristo. ¿Sí? Para eso te hacen falta 3 cosas. Congregarte. Obviamente habrás aceptado al Señor en tu corazón primero, ¿no? Pero congregarte, leer la palabra y orar.
tenés que ser mensajero de esperanza. Es la forma de fortalecerte, ¿sí? Para ser mensajero de esperanza. Entonces, así como Pablo al estar en una situación difícil se supo agarrar a Cristo, así nosotros también, cuando nos golpean esas tormentas, cuando nos golpean esos huracanes, cuando vienen esas tempestades a nuestras vidas, que podemos tener problemas personales, podemos tener problemas familiares, podemos tener problemas en el trabajo, podemos tener problemas en los negocios, podemos tener problemas en las relaciones personales, tantos problemas pueden aparecer en nuestra vida, ¿sí? Si nosotros queremos mantener los problemas bajo control, debemos saber quiénes somos, cuál es nuestra identidad, debemos saber a quién servimos, bajo el dominio de quién estamos, quién es el que nos guía, quién es nuestro soberano, quién es el que sabe todo y tiene el control de todas las cosas. Porque si no, vamos a estar como esas personas en el barquito con Pablo, sin rumbo, pensando que se iban a morir por un solo problema que apareció en sus vidas. Entonces la pregunta es, primero, ¿a quién pertenezco? Es una pregunta que tenés que hacerte. ¿A quién pertenezco? ¿De quién soy? ¿Soy de mí mismo? ¿Soy del pecado? ¿Soy de lo que la gente piensa de mí? ¿Sí? Nosotros tenemos que tener una súper y segura y clara identidad en Cristo, ¿sí? Saber a quién pertenezco. Obviamente pertenecemos al Dios Trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo. A Él pertenecemos, de Él somos, ¿sí? Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Amén. Y lo segundo es saber a quién sirvo, ¿sí? ¿Estoy sirviendo realmente a Dios? Porque todos venimos a la iglesia hoy, ¿sí? Pero ¿es nuestro propósito ser mensajero de esperanza? ¿Servir a Dios? ¿Estoy sirviendo a Dios o sirvo a mi felicidad? ¿Vengo porque me hace bien? ¿Vengo porque me siento cómodo? ¿Vengo porque recibí esto? ¿Sí? ¿Sirvo a mi fama? O sea, que lo que la gente, si no voy, ¿qué van a decir de mí? Si no voy a la iglesia hoy, ¿qué van a pensar de mí? ¿Sí? A mí mismo me sirvo, ¿sí? Vengo cuando quiero, cuando puedo, cuando me dé la gana, cuando me queda cómodo, si no, no vengo, ¿sí? Entonces nosotros, si queremos realmente una vida transformada en nosotros mismos y transformadora para otras personas, tenemos que olvidarnos de todas nuestras aspiraciones personales solo por amor y gloria a Dios, ¿sí? Decir, ser mensajero de esperanza. Decir, yo sé quién soy y a quién sirvo. Decir, yo ahora tengo un propósito en mi vida, ¿sí? Tengo una identidad clara. A mí nada me tira. ¿Puede tormenta? Que venga. ¿Huracanes? Que vengan. Yo en el huracán me voy a la presencia. ¿Qué Dios me dice en el medio del huracán? Que tranquilo, tranquilo me quedo. ¿Qué voy a hacer? Nosotros hemos vivido, ustedes muchos saben que nosotros hemos vivido una prueba económica con el pastor muchos años. Muy difícil. Muy difícil. Y siempre íbamos a la presencia, siempre íbamos a la fuente. Hay una palabra que el Señor me dio ahí, mía, en Isaías 60, me dio la palabra restauración de edades, yo la tomé como propia, como rema, esa fue mi palabra. Y yo caminé en esa palabra por muchos, muchos, muchos años. Confié. Sabía que Dios me iba a sacar de esa situación. Y Dios es fiel, y Dios lo hizo, y Dios me sacó. Amén. ¿Yo me podía haber ido? Sí. ¿Podía haber renunciado? Por supuesto. ¿Tenía la libertad de hacerlo? Claro, como vos la tenés hoy también. Pero yo decidí quedarme. Yo decidí darle 100%. Yo decidí servir en medio de catástrofe. ¿Sí? Yo decidí mostrar la mejor a mis hijos para que no se den cuenta de lo que sucedía. Gracias a Dios no se dieron cuenta. ¿Sí? Yo decidí, con mi esposo obviamente, ¿no? Nosotros decidimos, tomamos una decisión de servir a Cristo, pese lo que pese, pase lo que pase, caiga quien caiga, sea lo que sea. Tormentas, dificultades no nos importan, sabemos quiénes somos y a quién servimos. ¿Sí? Y eso es lo que nosotros queremos que ustedes sean. Muchas veces el pastor le dice, clonate, clonate, clonate a mí, sé igual que yo. ¿Sí? Pero no porque él se crea el superhombre, sino porque él sabe lo que hace, lo que sirvió, lo que entregó. Y lo que recibió también por eso. ¿Sí? Entonces, en ese sentido se lo decimos. O sea, miren, observen, sean, estén al 100% con Cristo, sirvan de todo su corazón al Señor, sean mensajeros de esperanza. No vengan por su propio ombligo, no vengan solo para recibir. Cambien el pensamiento. La iglesia es un lugar donde uno viene a dar.
La iglesia es un lugar donde uno se viene a dar, ¿sí? Y ese es el propósito, ese es el corazón verdadero, ese es el corazón de los primeros cristianos, ese era el corazón de Pablo, de Pedro, de los apóstoles, de los 70, de los que salieron a evangelizar en el principio del Evangelio. Ese era su corazón, ellos sabían quién eran, a quién servían, no importaba ni siquiera la muerte para ellos. Ese es el corazón de este matrimonio que hoy en día, saliendo de ese país que los podían matar, no negaron a Cristo. ¿Sí? Ese es el corazón de que viene a la iglesia y es cristiano acá y es cristiano afuera. Y se cuida acá y se cuida afuera. ¿Sí? Así que tengamos ese corazón para el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Van a decir que venga el pastor otra vez porque les di mucha caña. Pero el Señor es así. ¿Sí? Yo quiero que les quede claro esto. Cuando uno da el 100% para el Señor y está toda nuestra vida bajo la soberanía de Cristo, haciendo lo que Cristo dijo, como Cristo lo dijo, la forma en que Cristo quiere sanarnos, la forma en que Cristo quiere guiarnos, la forma en que Cristo quiere liberarnos, esa es la forma en que Cristo lo hizo, que Dios lo hizo. Entonces nosotros ¿qué vamos a decirle a Dios? ¿Que se equivocó? Ay no, Dios, conmigo no es de esta forma, no funciona así conmigo, discúlpame. Yo muchas veces hablo de versículos y le digo a la gente, yo no lo dije, lo dijo ese yo, cualquier cosa cuando esté arriba, lo charla con él. No, yo no lo dije, ¿sí? Pero te voy a dar esperanza, ¿sí? ¿Cuántos van a tomar la decisión de seguir a Cristo, de servirle? ¿Quién puede levantar su mano para esto? Muy bien, gracias a Dios. ¿Cuántos van a tomar la decisión de ser 100% para el Señor? Que Dios tenga la soberanía 100% de nuestras vidas. Esa es la decisión más importante que puedes tomar, ¿sí? La palabra de Dios nos dice en Isaías 54:17: pero en aquel día ningún arma que te ataque triunfará. Silenciarás cuanta voz se levante para acusarte. Estos beneficios los disfrutan los siervos del Señor. Yo seré quien los reivindique. Yo, el Señor, he hablado. Ningún arma que te ataque va a triunfar cuando vos estás al 100%, cuando sabes quién sos, a quién servís, de quién es tu identidad, cuando tenés bien claro tu propósito de ser un mensajero de esperanza. Ningún arma triunfará que se levante contra vos. Y todas las voces que te acusaron, vas a silenciarlas, dice el Señor. ¿Sí? Así que ponete de pie. Estos son los beneficios, dice, los que disfrutan los siervos del Señor. No son beneficios los que los disfrutan los que vienen a la iglesia y con eso están habilitados a hacer cualquier cosa toda la semana. No es el beneficio de esos, es el beneficio de los siervos. Es el beneficio del que está al 100%. El que dice, todo, mi mente, mi corazón, mis sentimientos, mi tiempo, todo lo que soy, se lo entrego a Cristo. De esos son los beneficios. ¿Cuántos quieren tener estos beneficios? ¿Cuántos quieren que cuando las armas se levanten contra ustedes no triunfen? ¿Cuántos quieren silenciar a todas las voces que se levanten para acusarlos? Bueno, estos beneficios, dice la palabra, los disfrutan los siervos. ¿Sí? Así que ahora la pregunta, ¿cuántos quieren ser siervos? Bueno, le voy a pedir que cierre sus ojos y vamos a hacer esta oración para el Señor, ¿sí? Repita conmigo, Señor, te pido perdón por mi falta de identidad. Perdón por no saber quién soy. Y no saber a quién sirvo. Perdóname, Jesús, por no tener en cuenta tu soberanía en cada paso de mi vida. Perdóname por hacerlo con mis fuerzas, con mis capacidades, con mi intelecto, con mi pensamiento. Perdóname, Señor, por no haber escuchado tu palabra en su tiempo. Pero ahora escuché
pero ahora escuché, ahora entendí, ahora entendí, y a partir de hoy y a partir de hoy sé quién soy, sé quién soy, a quién pertenezco a quién pertenezco y a quién sirvo. y a quién sirvo. Y sé que a través de este servicio Y sé que a través de este servicio ningún arma forjada prosperará ningún arma forzada prosperará y vas a callar las voces que me acusaron. y vas a callar las voces que me acusaron. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén Amén. y amén.